La quinta sesión de nuestro diplomado en Derecho Civil y Proceso Civil. El tema de hoy será la acción pauliana, que está a cargo del doctor Martín Hurtado Reyes. Les invitamos a formular sus preguntas al final de la sesión a través del chat de Zoom o activando su micrófono. Doctor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Hoy día vamos a hablar de la acción pauliana. Veamos. Primero hay que ubicar en contexto la acción pauliana, ¿sí? Está regulada en el 195 del Código Civil, pero se refiere a un mecanismo de protección a los acreedores. Entonces, un poco la ubicación es importante de la institución en nuestro código. Probablemente la acción pauliana, así como le llama el código, yo prefiero hablar de la pretensión pauliana, está ubicada en el libro de acto jurídico porque se trata de un supuesto de ineficacia, pero debería estar regulada para algunos en el libro de obligaciones, porque se trata de un mecanismo, así como la acción oblicua, se trata de un mecanismo de protección al acreedor. Por eso es que, como vamos a ver luego, la acción pauliana no es el único mecanismo de protección o tutela que tiene el acreedor frente a su deudor, sino que hay otros, ¿no? Hay otros como la acción oblicua, en este caso la acción pauliana, y también la simulación. Vamos a ver, grosso modo, estas dos últimas, pero nos vamos a dedicar extensamente en esta hora y media a tratar la pretensión pauliana. Tengo una diapositiva por aquí, vamos a compartirla. Esto es lo que estábamos delimitando en primer orden, ¿no? O le llamamos acción pauliana o le llamamos pretensión pauliana. Siempre se ha dicho que al Código Civil le ha faltado de repente un asesoramiento o el apoyo de procesalistas, porque a lo que en derecho procesal en realidad se llama pretensión del Código Civil del 84, es decir, anterior al Código Procesal Civil del 93, se le llama acción cuando en realidad se le debe llamar pretensión, ¿no? No nos vamos a detener en esta vieja discusión, pero sin embargo, para reflejar lo que dice nuestro código, el Código Civil habla de acción pauliana y debería ser en realidad la denominación de pretensión pauliana. Y es probable que por la denominación histórica que reciben estas instituciones se siga manteniendo en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, seguimos hablando de acción personal, de acción real, de acción reivindicatoria, y hablamos también de acción pauliana. Pero en fin, entonces este es el primer punto que deberíamos delimitar. Ahora veamos el tema de los acreedores. Habíamos dicho que la acción pauliana es un mecanismo de tutela que protege al acreedor. Pero veamos a qué tipo de acreedor es el que protege. En el derecho civil, las obligaciones vamos a encontrar, para la explicación del tema de hoy, estas dos categorías. Por un lado, al acreedor quirografario y por otro lado, al acreedor garantizado. ¿Quién es el quirografario y quién es el garantizado? Vamos a explicarlo. Y luego nos vamos a preguntar a quién protege esta
pretensión. No olviden que la acción pauliana en realidad es una pretensión procesal que se postula en el proceso. De ahí que tenga dos aspectos importantes, multidisciplinarios, ¿no? Esa es una institución que se mueve tanto en el ámbito civil como en el ámbito procesal civil. Esos dos aspectos se complementan en el tratamiento de la acción pauliana. Es decir, que de alguna manera las ideas de la acción pauliana son transversales al derecho civil y procesal civil. No se puede estudiar la pauliana solo desde el ámbito civil o solo desde el ámbito procesal. Entonces, primero veamos. El acreedor quirografario, ya deben haberlo escuchado ustedes, es un acreedor no garantizado. Digamos que Juan le presta 100 soles a Pedro y Pedro le recibe los 100 soles y le dice, el sábado te lo devuelvo. ¿Estamos? Juan, ¿cómo garantiza que Pedro le devuelve esos 100 soles? Simplemente con su palabra. ¿Estamos? Es decir, no hay nada que garantice que Juan pueda recuperar esos 100 soles. Entonces, cuando estamos frente a una relación jurídica obligacional de esa naturaleza, pura y simple, donde alguien asume el compromiso de pagar y alguien asume el compromiso de entregar una suma mutua, ¿sí? Y no hay nada que garantice, es decir, no hay una garantía real, una garantía personal o de cualquier otra naturaleza que permita una rápida recuperación del crédito. Por eso es que se llama no garantizado, porque Pedro asume la obligación, pero no garantiza con sus bienes, con ninguno de sus bienes, el retorno de esa suma mutual. Entonces, ¿quién es Juan? Un acreedor. ¿Pero qué tipo de acreedor es? ¿Es un acreedor quirografario o no garantizado? En cambio, si en esa relación jurídica obligacional Pedro le otorgara una garantía inmobiliaria a Juan, le otorgara una garantía hipotecaria a Juan, o se busque algún otro mecanismo que sirva para garantizar la restitución del crédito, entonces estaríamos hablando de un acreedor garantizado. ¿Quién es el acreedor garantizado? El que se ve involucrado en una relación jurídica obligacional con su deudor, pero tiene garantizada de alguna forma con los bienes del deudor o de terceros, entre los fiadores, el cumplimiento de la prestación asumida por el deudor. De tal forma que si no cumple con la prestación, se pueden ejecutar las garantías que estarían, valga la redundancia, garantizando la restitución del crédito. Entonces, por eso se habla de acreedor quirografario y acreedor garantizado. ¿A quiénes protege la pauliana? ¿Al acreedor quirografario o al acreedor garantizado? La respuesta es a ambos. Si bien es cierto, la pretensión pauliana tiene como propósito proteger al acreedor frente a la disminución patrimonial de los bienes de fácil realización del deudor, esta pretensión se puede utilizar cuando no hay garantía, que es lo más óptimo, no hay cómo restituir el crédito, no hay cómo cobrar el crédito, no hay cómo ejecutarlo de manera más fácil y sencilla, como se ocurre con una garantía. Pero también es probable que funcione cuando la garantía no es suficiente para coberturar la restitución del crédito. Y en consecuencia, en apariencia, el acreedor parecería estar garantizada la restitución de su crédito, pero no lo está porque es probable que el crédito sea muchísimo mayor en cantidad, en sumas, que la garantía otorgada. ¿Sí? Entonces, si hay un crédito garantizado con un bien y ese bien no es suficiente para garantizar el pago del crédito y aún así el deudor desaparece, dispone
de sus bienes para perjudicar al deudor, porque no va a cobrar solo una parte del crédito con bien garantizado, pero no va a poder cobrar la totalidad del crédito. Entonces, si la pregunta es, oiga, la retención pauliana protege al acreedor igualatario o al garantizado, los protege a ambos. Creo que hay una mejor protección para el acreedor no garantizado porque no tiene cómo recuperar su crédito de manera fácil, de manera, digamos, que no se preocupe de dónde va a sacar bienes para cobrarlo, que de un acreedor garantizado que sí tiene bienes con que recuperar el crédito. Pero si estos no son suficientes, hay que echar mano a la acción pauliana cuando el deudor, teniendo otros bienes diferentes al bien que está garantizando, también los dispone y disminuye ostensiblemente su garantía patrimonial. Todos nosotros como deudores tenemos algo que se llama garantía patrimonial, es decir, siempre debemos tener bienes que de alguna manera respalden nuestra actividad económica en el mundo real. Por eso es que cuando uno se acerca a una entidad crediticia, te piden algunos datos o información que garantice que eres una persona que tienes bienes, que tienes ciertos bienes que de alguna manera podrían garantizar cualquier operación crediticia que existiera. Claro, los bancos aseguran y de inmediato te van a pedir una garantía real o una garantía mundial, dependiendo cuál fuera su conveniencia. O te van a pedir un fiador que garantice con sus bienes. Pero pensar que nosotros, cuando asumimos compromisos, cuando asumimos obligaciones, cuando celebramos contratos de la que se generan obligaciones, por ejemplo, de dar sumas de dinero, nosotros deberíamos tener bienes que respalden el cumplimiento de esa obligación. De tal manera que el deudor no se vea perjudicado si nosotros no cumplimos el crédito, porque hay algunos bienes que respaldan el cumplimiento de ese crédito. A eso le llamamos garantía patrimonial. ¿Estamos? Entonces, en estos dos casos funciona. Por eso hemos dicho que la retención pauliana es un mecanismo de tutela al acreedor. Pero no es la única, porque ya habíamos hablado de la subrogatoria y la simulación. Y en el caso de la segunda pregunta, la respuesta era el dado, ¿no? ¿La nulidad por simulación absoluta protege también al acreedor? Sí. La simulación como causal de nulidad, la simulación absoluta como causal de nulidad del negocio jurídico, es un mecanismo que sirve para atacar la apariencia de un negocio que no existe. ¿Estamos? Detrás de ese negocio pueden haber acreedores, pero no solo acreedores, pueden haber diversos sujetos que pueden pedir la nulidad por simulación. Obviamente lo que nos interesa ahora es la protección al acreedor, y entonces deberíamos poner en la legitimación activa para el inicio de estos procesos al acreedor. Pero repito, no hay solo la única posibilidad de que el sujeto legitimado para iniciar una pretensión pauliana solo sea el acreedor. Puede ser cualquier persona interesada, cualquier sujeto de derecho que tenga interés legítimo y moral para solicitar la simulación, aunque no tenga la condición de acreedor. ¿Vamos? Pero, como hoy día estamos viendo la pauliana, la simulación absoluta podría ser otro mecanismo de protección si es que quien demanda como sujeto activo, sujeto legitimado activo, sea un acreedor. ¿Sí? Veamos entonces. Esto es lo que les decía, ¿no? Para poder entender a la pretensión pauliana tenemos que ingresar a ese contexto. En el contexto de un acreedor y un deudor. Y la existencia de un crédito. ¿Sí? Un crédito, en este caso, con una prestación
a cargo del deudor por $20.000. Que sería una relación jurídica obligacional generada por un contrato de mutuo, obviamente, ¿no? Entonces, el contexto en el que se debe entender la pretensión pauliana es en el ámbito de una relación jurídica obligacional. Es decir, donde hay un deudor y hay un acreedor. ¿Qué pasa con el deudor? Como este tiene garantía patrimonial, tiene un conjunto de bienes que deben garantizar sus acreencias frente al acreedor, puede hacer algún tipo de actividad con el propósito de perjudicar el crédito del acreedor. ¿Cómo es que el deudor realiza determinada actividad para perjudicar al acreedor? En el caso de la pauliana, lo que se produce es una disminución ostensible del patrimonio del deudor. Y esa disminución es fraudulenta, porque lo que se busca es perjudicar al acreedor. El patrimonio, digamos, el patrimonio más visible del deudor, el patrimonio de fácil ejecución del deudor, puede disminuir de tal forma que el acreedor convierte en infructuosa la posibilidad de cobrar el crédito. Esa es una de los presupuestos necesarios para la procedencia de la pretensión pauliana. La reducción ostensible del patrimonio del deudor, que el deudor no tenga dentro de su esfera jurídica patrimonial bienes de fácil realización. Es decir, que no tenga, desde el ámbito registral, no tenga inmuebles inscritos, vehículos inscritos, o bienes muebles inscritos. Que no tenga acciones, que no tenga bien en general que sirva para coberturar la existencia del crédito, ¿no? Entonces, cuando el deudor empieza a disminuir su patrimonio de forma fraudulenta para perjudicar el crédito, se abre la posibilidad de que el acreedor postule la acción pauliana como un mecanismo de protección al acreedor. Vamos a ir explicando paso a paso qué se necesita para configurar la pretensión pauliana. Pero este cuadrito me sirve para poner en contexto al auditorio, ¿no? ¿En qué ámbito se mueve la acción pauliana? En el ámbito de una relación jurídica obligacional, donde hay un acreedor y un deudor. ¿Estamos? Donde el acreedor quiere cobrar su crédito, pero el deudor realiza actividades fraudulentas para disminuir su patrimonio visible, su patrimonio realizable, su patrimonio ejecutable, para perjudicar el crédito. Claro, aquí falta otro sujeto, que es el adquirente. ¿Sí? Ya vamos a ver qué tipo de relación existe entre el deudor y el adquirente y qué presupuestos deberían dar para la pretensión pauliana. A ver, ¿qué dice por acá? Fíjense, esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Los derechos de crédito se protegen en nuestro Código Civil con estos dos mecanismos que son propios de protección del acreedor. Pero también es posible con la simulación, siempre que el sujeto legitimado activo sea un acreedor. Solo, ¿no? Entonces, los mecanismos, en esencia, que buscan la protección del acreedor están en el primer párrafo. Vamos a hablar de la pretensión pauliana. ¿Qué busca la pretensión pauliana? No busca la nulidad del acto jurídico. Y a veces hay mucho error. ¿Cuáles son los errores frecuentes en esta materia? Primero, como hay una línea muy delgada, a veces si no se puede diferenciar por quien postula la pretensión o no se tiene un buen ojo clínico para saber si utilizamos una pretensión u otra, a veces hay una línea muy delgada entre pretensión pauliana y simulación absoluta. ¿Estamos? En la simulación absoluta, si es que se postula la pretensión, lo que se busca es la nulidad del negocio jurídico. En cambio, si lo que buscamos es postular la pretensión pauliana,
el objetivo no es la nulidad del acto jurídico. El acto jurídico celebrado entre el deudor y el tercero adquirente es válido. Y en consecuencia, la pretensión pauliana forma parte de ese conjunto de situaciones que generan ineficacia y no invalidez. La nulidad por simulación genera invalidez, ya lo vimos, porque tiene un defecto de estructura. Aquí lo que se está generando es un acto jurídico aparente cuando en realidad no existe. Las partes se ponen de acuerdo para darle apariencia a un acto que en realidad no se produjo. En cambio, en la pretensión pauliana, tratándose de un negocio jurídico válido entre el deudor y el tercero adquirente, lo que busca el acreedor no es que se declare la nulidad del acto jurídico. Y entonces, profesor, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que ese acto jurídico celebrado entre el deudor y el tercero adquirente no le genere ningún tipo de efecto en la esfera jurídica del acreedor. ¿Esto qué significa en palabras sencillas? Que si, por ejemplo, Pedro, que es un deudor, sabiendo que tiene un conjunto de deudas conmigo, yo soy el acreedor, le transfiere a María 1, 2 o 3 bienes de tal forma que disminuye ostensiblemente su patrimonio realizable. Y en consecuencia, si yo pido vía pretensión pauliana la ineficacia, lo que voy a hacer es que el juez decida en la sentencia que ese acto jurídico celebrado entre Pedro y María no me es oponible. Pero algunos dirán, no es oponible, pero es válido. Sí, el acto jurídico celebrado entre Pedro y María es válido. No tiene ningún defecto de estructura. No estamos frente a un supuesto de ineficacia estructural. Estamos frente a un supuesto de ineficacia funcional en relación a la inoponibilidad que le genera el acto jurídico celebrado entre Pedro y María al acreedor, en este caso a mí. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué propósito tiene? ¿De qué forma me favorezco yo como acreedor si el juez declara ineficaz ese acto? Si el juez declara ineficaz ese acto, lo que está haciendo no es que el bien transferido de Pedro a María regrese al patrimonio de Pedro, sino que si ese acto celebrado es válido, pero no me es oponible, yo lo puedo afectar a través de una medida cautelar, ¿sí? O lo puedo llevar a ejecución forzada, si es que tuviera ya algún proceso en el que el bien está afectado. O si yo lo afecto, podría terminar ejecutándolo. Si yo lo afecto con medida cautelar, podría terminar ejecutándolo sin ningún problema. Y fíjense que una de las características de esta pretensión es que la propiedad del bien no retorna al deudor. La propiedad del bien sigue siendo del tercero adquirente, en el ejemplo que hemos puesto de María. La propiedad no retorna a Pedro, porque si retornaría a Pedro sería más fácil afectarlo. Lo que ocurre con una sentencia de pretensión pauliana es que el juez declara la ineficacia y con esa ineficacia que solo me produce a mí efectos como acreedor, no se extiende. La cosa juzgada de la pauliana no tiene efectos reflejos, es decir, no va hacia otros acreedores, solo favorece a aquel acreedor que haya postulado la pretensión. Los demás acreedores, porque este señor Pedro puede tener otras acreencias, si no postularon la pretensión pauliana y lograron éxito en esta pretensión, no van a poder ejecutar los bienes de Pedro. ¿Sí? En consecuencia, lo que me permite la pretensión pauliana es tener la posibilidad de ejecutar los bienes, de realizar los bienes de Pedro, aunque éste los haya transferido. ¿Estamos? A ver, veamos. ¿Por qué esta figura se le llama fraude de acreedores o fraude a los acreedores?
porque la pretensión pauliana, de alguna manera, lo que busca es proteger al acreedor frente a un deudor que actúa con actos deshonestos, ¿sí? Con conductas de mala fe. Cuando el deudor sale de un crédito con el acreedor y busca perjudicar su crédito, lo que hace es buscar una fórmula adecuada y que sea legal para poder dejarlo en jaque al acreedor, perjudicar su crédito. ¿Y cuál es la mejor fórmula para evitar que el acreedor pueda afectar el patrimonio del deudor? En muchos casos, y esto se ve en la realidad, es que el deudor empieza a disponer de sus bienes, a venderlos, o a hipotecarlos, o a convertirlos en patrimonio familiar, o a trasladarlos hacia una persona jurídica con un aporte de capital. Luego vamos a ver los supuestos que son más amplios. El ejemplo común es la compraventa, ¿no? Es decir, que en el caso que hemos puesto, Pedro, que es mi deudor, le vende a María. Pero no solo es esa única forma en la que se puede perjudicar al acreedor. No solo así se logra un fraude al acreedor. ¿Pero por qué se llama fraude, en este caso al acreedor? Porque el deudor se desprende de sus bienes utilizando una conducta de mala fe, porque ese desprendimiento que disminuye el patrimonio realizable de Pedro, en este caso, va a perjudicar al acreedor, lo va a dejar en jaque. Pero para que se produzca ese fraude, se necesita que quien adquiere los bienes sepa de la existencia del crédito, sepa de la existencia del perjuicio que se le pudiera estar generando al deudor, perdón, al acreedor. La transferencia de bienes de una esfera jurídica hacia otra, es decir, del deudor hacia el tercero adquirente, debe ser un acto fraudulento, un acto de mala fe, sabiendo tanto el deudor como el acreedor que esa transferencia de los bienes del deudor hacia una esfera jurídica diferente perjudican el crédito existente del acreedor, en este caso mi persona, ¿no? Por eso se habla también de fraude de acreedores, ¿no? ¿Qué regula el 195? Esa figura del fraude, en especial el fraude a los acreedores, ¿no? Es un comportamiento impropio, pero no es una situación que invalide la. Por eso es que se trata de un acto jurídico válido, estructuralmente es válido, ¿sí? Cuando se utiliza la acción pauliana o la pretensión pauliana, debemos fijarnos de no cometer el error de alegar que la transferencia es simulada, porque si no estaríamos involucrando a la invalidez a través de la causal de nulidad de simulación absoluta. En la utilización del mecanismo de pretensión pauliana, estamos frente a un acto válido, porque tiene todos los elementos presupuestos y requisitos, es decir, estructuralmente es correcto. Pero ese desprendimiento del patrimonio del deudor se hace de forma fraudulenta, por eso se habla de un acto impropio del deudor. ¿Qué se busca? Una disminución ostensiva del patrimonio del deudor. Que el deudor no tenga con qué garantizar el pago de la deuda, de la obligación asumida con el acreedor. A veces se habla de insolvencia, ¿no? Pero algunos han considerado que la pretensión pauliana no requiere un grado de insolvencia, requiere un grado de disminución patrimonial. La disminución ostensible del patrimonio da lugar a la propuesta de una pretensión pauliana. En sentido práctico, decimos que lo que busca el deudor es desaparecer sus bienes, ¿sí? Transfiere sus bienes, vende el inmueble, pero recibe el dinero. Él puede decir, oiga, ¿cómo me pueden considerar insolvente si todo lo que he vendido
lo tengo en una cuenta tal, ese es mi patrimonio, esa es la garantía que estaría, digamos, dentro de la garantía patrimonial es el bien, el dinero, que estaría respaldando el cumplimiento de las obligaciones. Ese podría ser el argumento del deudor cuando le demanda por retención pauliana. Pero el problema está en que el dinero que esté en el banco se puede retirar y lo puede guardar en cualquier otro lugar. Y ese dinero es de difícil realización. Primero, es difícil de ubicar y segundo, de difícil realización. No es lo mismo ejecutar un inmueble, un bien mueble, o algún bien que tenga esas características que el dinero. El dinero se puede esconder, ¿sí? Se puede ocultar, digamos, en cuentas de otros, en tu colchón o en alguna caja fuerte, o lo entierras en tu jardín, si es que eso puedes hacer. Entonces, de eso no se trata. La idea de la pretensión pauliana es que haya una disminución ostensible del patrimonio para gatillar la posibilidad de una pretensión pauliana. Entonces repetimos con esto, ¿cuál es el propósito de una pauliana? Fundamentalmente lo que se busca es la ineficacia. Cuando ustedes tengan una sentencia de pauliana, no van a ver que el juez decide que el negocio jurídico celebrado entre el deudor y el tercero adquirente es nulo o anulable. Son los supuestos de invalidez. Lo que va a decir la sentencia es que el negocio jurídico celebrado entre el deudor y el tercero adquirente es ineficaz. Y en consecuencia sus efectos, los efectos de ese negocio jurídico, no le van a afectar a la esfera jurídica patrimonial del acreedor. No le van a ser oponibles. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera para el acreedor esa compraventa o cualquier negocio celebrado es como si no existiese, aunque fuese válido. Y ya dijimos, el propósito final, el propósito inmediato, no es lograr la ineficacia, porque creo que ese es un efecto inmediato. El propósito inmediato de una pretensión pauliana, en mi opinión, es que ese bien pueda ingresar a una etapa de ejecución para cobrar, para ejecutar, para satisfacer las acreencias que tiene el acreedor. ¿Sí? Por eso se habla acá de inoponibilidad, ¿no? ¿Y por qué no se declara la nulidad del acto jurídico visible e ineficaz? Porque no se trata de un negocio jurídico con defectos de estructura, con defectos implícitos del negocio. No tiene defectos ni en los elementos ni en los presupuestos. En consecuencia, se trata de un negocio jurídico válido. Y si se trata de un negocio jurídico válido, la categoría de invalidez no es la adecuada. En este caso, tenemos que echar mano a la categoría de ineficaz. Desde el ámbito de la legitimación, ¿a quién ubicamos aquí? Como demandante, como demandado, y cómo se estructura la relación jurídica procesal. Habíamos dicho que no se puede hablar de pauliana si no mezclamos ambos aspectos, tanto el procesal como el sustantivo. Veamos entonces, ¿quién está habilitado para iniciar una demanda de esta naturaleza? Ya dijimos, puede ser un acreedor. ¿Cuál de los acreedores? Los acreedores quirografarios, ya ustedes saben que es un quirografario, o el acreedor garantizado o privilegiado. ¿Cuál de ellos podría ser ambos? ¿No? ¿Quiénes están en la parte pasiva? El deudor y el tercero adquirente. Aquí hay una especie de forzoso necesario, ¿no? No se puede emplazar solo al deudor, no se puede emplazar solo al tercero adquirente. Hay que emplazar necesariamente a ambos, ¿no? A ver, ¿qué características tiene esta pretensión? Tiene una función conservativa porque si bien
cuando se dicta la sentencia no se declara la invalidez, sino la ineficacia, esa ineficacia de alguna manera le ayuda al acreedor a que pueda realizar el bien. Eso significa que pueda embargarlo y luego pueda llevarlo a una ejecución forzada. Y la ejecución forzada, ustedes saben, tiene como elemento principal el remate, la adjudicación y el pago. En esa última parte, el acreedor que pudo afectar el bien, aun cuando se dispuso por el efecto de la sentencia de pretensión pauliana, puede, en su condición de acreedor, aunque haya una transferencia, puede realizarlo, puede embargarlo y puede ejecutarlo. No es una pretensión de orden real, es decir, no se persigue el bien, aunque ese es el propósito mediático, ¿no es cierto? Es una pretensión de orden personal, ¿no? No hay una relación jurídica de naturaleza real, sino una relación jurídica de naturaleza personal. ¿Por qué? Porque la base, la estructura de todo este andamiaje jurídico es la obligación. Hablamos de la protección del acreedor. Y los créditos tienen una naturaleza personal, no tienen una naturaleza real. Evita la producción del daño al acreedor. Dijimos que se trata de un mecanismo de tutela al acreedor. Y en ese sentido, si es un mecanismo de tutela al acreedor, lo que decimos es que protege al acreedor. ¿Y protege de qué cosa al acreedor? De un deudor que realiza actos impropios respecto de su patrimonio. De un deudor que lo que busca es desaparecer su patrimonio para perjudicar el cobro del crédito. Crea un derecho preferente al acreedor demandante. Eso es interesante porque ya dijimos, los efectos de la cosa juzgada de una sentencia de pauliana no se extiende a todos los acreedores que tenga ese deudor. Solo se reduce al ámbito de la esfera jurídica del acreedor demandante. Es decir, si en el caso que hemos puesto, Pedro es mi deudor y tiene 50 deudores más, y todos saben que él le transfirió el inmueble a María, y ninguno de ellos hace la pretensión pauliana, solo la hago yo, el único que va a poder afectar a través de una medida cautelar y para poder ejecutar ese bien soy yo, si es que logro ganar el proceso de pretensión pauliana. Los demás, digamos, estarán a la expectativa de lo que ocurra. ¿Por qué? Porque los efectos de esa sentencia dictada en el proceso de pretensión pauliana no va a tener efectos extensivos a otros sujetos que no se les demandan. ¿Sí? Solo le produce efecto directo al acreedor demandante. Profesor, una pregunta. ¿Podría preguntarle una pregunta, doctor? Sí, adelante. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Suponiendo que se declara fundada la acción pauliana, ¿ello implica la nulidad de esa venta o tan solamente implica la ineficacia, ¿no es cierto? Correcto. Ineficacia, no produce efectos al acreedor demandante. Ya, dígame una cosa, suponiendo que se declara la fundada y la demanda de ineficacia, y suponiendo que se había trabado medida cautelar, digamos, por $5,000, si se declara fundada la ineficacia, ¿podría ampliarse la medida cautelar o no podría ampliarse la medida cautelar? A ver, veamos, vamos por partes. Yo solicito, el escenario es más o menos este, ¿eh? Yo como acreedor veo que el bien de Pedro está inscrito y solicito una medida cautelar. El juez me dicta la medida cautelar. Pero cuando llego al registro veo que ya no está a nombre de Pedro, está a nombre de María. ¿Estamos? Entonces me pongo a averiguar qué pasó. Y puedo hacer un análisis que puede tener dos aspectos. Primero, ver si esa venta fue real. Es decir, si el patrimonio realmente se desplazó hacia María. O si se trata de un acto aparente o simulado, que no contiene voluntad real, sino que simplemente es una apariencia, para que todos más o menos vean y crean que
que el bien salió de la esfera jurídica de Pedro hacia María, pero en realidad no fue así. Y pueden haber elementos que puedan dibujar eso, ¿no? Como que María no ocupa el inmueble, porque María no tiene capacidad económica, porque María es un estudiante, porque es familiar de Pedro, etc. O también puedo hacer el otro análisis de que se trata en realidad de una venta, que sí se ha producido en la realidad. Si yo veo que es simulación, iré a la simulación. Si veo que es pauliana, iré a la pauliana. Si elegí la pauliana, ¿qué debe decir la sentencia? La sentencia debe decir fundada la demanda, no va a decir que es nulo, sino va a decir que es ineficaz, y en consecuencia va a disponer que ese acto de compraventa entre Pedro y María no me produzca ningún efecto y yo pueda seguir con el embargo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy donde el juez y le digo, señor juez, acá está la sentencia de ineficacia. Ha declarado fundada la demanda. Ahora solicito que usted, que se quedó con el parte devuelto por el registrador, que le dijo que ya no tenía la titularidad Pedro, sino María, ahora, con esta sentencia de ineficacia, aunque María siga teniendo la titularidad del registro, solicito que anote el embargo en forma de inscripción. ¿Qué va a hacer el registrador? Lo va a inscribir. Lo va a inscribir porque el mandato en la que se ordena o se insiste a afectar el inmueble, que ahora está a nombre de María, cuenta con una sentencia de ineficacia. Obviamente en el registro se sugiere, se recomienda que apenas se empiece el proceso de ineficacia se anote la demanda, para que no haya ningún tipo de problema al momento de hacer cualquier acto en el registro. Entonces ahí tenemos el escenario, ¿no? ¿Qué pasa? Yo ya había pedido un embargo, digamos, de 20.000, ¿sí? Y el juez ordena el embargo de 20.000. La pregunta del colega es, oiga, si yo ya tengo un embargo por 20.000, la pregunta es, ¿puedo ampliar el embargo? ¿Puedo modificar la medida cautelar para que se amplíe el embargo? Habría que ver en este caso. Pero me parece que no habría ningún tipo de inconveniente si hacemos el siguiente análisis. Si esa compra-venta efectuada entre Pedro y María no me genera ningún tipo de efecto, es como si el inmueble seguiría siendo de Pedro, aunque aparece formalmente de María. Y el inmueble coberturaría el crédito hasta el monto por el cual se pueda valorizar el inmueble, digamos. Si yo pedí 20.000 y el inmueble está valorizado en 500.000, todavía me queda un gran techo para poder ampliar el embargo. Yo no tendría ningún inconveniente. Ahora, no se olviden que María sigue siendo propietaria del bien. Sigue siendo propietaria del bien. Pero como tenemos anotada la demanda y ya tenemos la sentencia firme del proceso de Pauliana, ella lo puede transferir. Pero cualquier transferencia que se haga, aquel que adquiera el bien va a tener un problema. La anotación de demanda y luego la anotación de sentencia de ese proceso de Pauliana. Es decir, si el inmueble sale de la esfera jurídica de María, no es, en mi concepto, ningún inconveniente para que el acreedor, el acreedor pueda afectar el bien o, si es que es posible por la magnitud o el valor del inmueble, ampliar la medida cautelar. ¿Sí? Esa podría ser la respuesta a la interrogante que tiene nuestro colega. Doctor, y en base a ese acto declarado ineficaz, en base a ese acto, esa persona podría venderlo, realizar una transferencia a otro tercero en base a ese acto declarado ineficaz. ¿De quién estás hablando? ¿De Pedro o de María? No, o sea que, ¿qué es lo que pasa? A, por ejemplo, le vende a B. Ese acto es declarado ineficaz. Ya. B posteriormente podría vender el inmueble, pese a que ese acto ha sido declarado ineficaz vía acción pauliana. Sí, sí puede venderlo porque él sigue siendo titular y la venta es válida entre A y B. Por eso es que el Código Civil, si tú ves en los artículos 95 en adelante, habla de los terceros adquirentes. Así y es. habla de una posibilidad de transferencias sucesivas, ¿sí? Y habla también
del adquirente o el subadquirente de buena fe. Pero ¿cuándo se pierde la buena fe? Cuando anotas la demanda. Por ejemplo, hay cualquier acreedor, perdón, cualquier comprador respecto del bien, si sale a anotar la demanda, él no puede decir luego, yo compré de buena fe y no sabía que había un acreedor, o no sabía que había una pretensión pauliana inscrita. Por eso es importantísimo en este tipo de procesos la anotación de demanda. Pero si la pregunta es, oiga, si A le vende a B y yo logro que esa decisión sea ineficaz, el señor B que compró el bien, ¿puede volverlo a transferir? Sí. Al señor C, ¿el señor C lo puede? Sí, lo puede volver a transferir. No hay ningún inconveniente. Ahí en esas ventas sucesivas es donde se puede determinar si hay buena o mala fe de los adquirentes. Porque si hubo buena fe, el tercero adquirente no va a lograr ser perjudicado con una decisión de esta naturaleza. Pero esos son los efectos que hay que analizar en el caso por caso respecto de los sujetos que adquieren el bien antes o durante la existencia del proceso de ineficacia por acción pauliana, ¿no? Gracias, doctor. A ver, decíamos que aquí hay dos cosas que probar en el proceso de pauliana. Primero, el perjuicio que se le genera al acreedor por la disminución patrimonial de los bienes, los bienes más tangibles que tenga el deudor. ¿Sí? ¿Cuál es el perjuicio que se le genera al acreedor? A eso le llamamos eventum damni, el perjuicio por la reducción ostensible del patrimonio del deudor. Y el perjuicio es evidente porque no va a poder cobrar su crédito en caso de que no le pague el deudor si es que no tiene bienes, ¿no? No tiene bienes de fácil ejecución. Entonces, en algunos casos, la sola transferencia del bien hace presumir el perjuicio y en otros hay que probar el perjuicio, ¿no? Por ejemplo, de los actos a título gratuito, dice la ley, se presume la existencia del perjuicio. En cambio, cuando se trata de actos onerosos, no se puede presumir. Ahí hay que probar que la transferencia del bien, la disposición del bien, se hizo con el famoso concilium fraudis. Es decir, no solo que el deudor actúe con conciencia de perjudicar al acreedor, sino que el adquirente, el tercero adquirente, actúe de mala fe. Es decir, que lo compre sabiendo que está perjudicando el crédito del acreedor. Este segundo elemento es el de difícil prueba en un proceso de juicio. Porque a veces es complicadísimo probar que el tercero adquirente sabía de la existencia del crédito. Porque los créditos no se inscriben en ningún lado. ¿Cómo saber de la existencia de ese crédito? Si el crédito tiene una manifestación en el registro, por ahí es posible que alguien diga, oye, pero sí sabía, porque en el registro aparece eso, ¿no? Pero las relaciones jurídicas obligacionales normalmente no se escriben, no aparecen en el registro si alguien le debe a otro, ¿no? Si tiene una letra vencida o por vencer, un pagaré, si tiene un crédito, si tiene un mutuo celebrado, no se puede saber. Entonces, a veces hay que recurrir a la prueba inicial, a la prueba por indicios. Y normalmente a veces se sale por ahí en la pretensión pauliana, igual que en las pretensiones de simulación absoluta. Este es todo un tema, ¿no? El tema de la prueba en el proceso de pretensión pauliana es una capilla aparte, porque a veces, si no se prueba que el acreedor sabía, perdón, que el tercero adquirente sabía de la existencia del crédito entre el deudor y el acreedor, es probable que la demanda resulte infundada, ¿no? Y entonces la prueba es fundamental en ese extremo, ¿no? Y por eso es que se habla de actos a título gratuito y actos a título oneroso, ¿no?
en donde se presume el perjuicio y en el otro donde el perjuicio debe probarse. Y eso es lo que les decía, fíjense. En este segundo párrafo están más o menos los supuestos en los que podría generarse una disminución del patrimonio del deudor. Sí, habíamos dicho de este patrimonio, ¿no? Viene de fácil ejecución, que pueden ser identificados, establecidos y afectados. A ver, puede ser por una compraventa, que es lo más común, ¿no? Puede ser también porque el bien fue entregado en permuta. También puede ser por donación. ¿Sí? Se cambia un bien por otro, se dona un bien. La dación en pago, por ejemplo, si yo tenía que pagarte una deuda con 200.000 soles y te entrego un inmueble, lo que estamos haciendo es una dación en pago. Cambiamos el bien con el que yo iba a cumplir la prestación, que era dinero, con otro bien. En este caso, un inmueble, ¿no? Puede ser un aporte a una persona jurídica, ¿no? A una persona jurídica de derecho societario. Yo entrego como aporte a una persona jurídica un inmueble, o un vehículo, o un conjunto de bienes, y recibo de la sociedad acciones o participaciones, dependiendo del tipo de sociedad que sea. Pero apenas se produce el aporte, el bien sale de la esfera jurídica y pasa a la esfera jurídica de la persona jurídica. Y la persona jurídica es un sujeto de derecho distinto a las personas que lo integran, ¿cierto? Yo puedo transar también con una persona y decir, ah, bueno, te debo tanto, acá está el inmueble, cóbrate con esto, ¿no? O puedo darlo por usufructo. El usufructo, que es un derecho real, que puede ser también un ejemplo en el que podría proceder esto de la acción pauliana. O cuando yo afecto en garantía un inmueble, constituyo una garantía hipotecaria, constituye una garantía mobiliaria en relación a un bien. Esto también podría generar, aquí me faltó una, el patrimonio familiar también, ¿no? He visto casos en los que se pide pretensión pauliana por constitución del patrimonio familiar. Cuando el patrimonio familiar o la constitución del patrimonio familiar, para decirlo con mayor propiedad, se configura para afectar el crédito de un acreedor, también puede ser objeto de pretensión pauliana. ¿Vamos? Entonces, que quede claro, normalmente ocurre que las demandas de pretensión pauliana se producen por la existencia de una compraventa. Es lo más común, digamos, es lo más corriente, es lo que ocurre en el día a día. Pero como ustedes se dan cuenta, todos estos ejemplos sirven para graficar la posibilidad de una pretensión pauliana. Porque todos ellos permiten de alguna manera la disminución ostensible del patrimonio del deudor. De ese patrimonio realizable, de ese patrimonio ejecutable, de ese patrimonio identificable. ¿Sí? Porque hay bienes que pueden ser ocultados, como ya dije, ¿no? Ahora, esto también es interesante, lo que está en el tercer párrafo. Pongamos un ejemplo para entender. Si Pedro tiene una deuda conmigo, y la deuda no está garantizada, pero él tiene un inmueble que a partir de la garantía patrimonial serviría, en caso de que no cumpla con la obligación, en garantizar lo que él me debe porque lo pueda afectar a través de una medida cautelar. ¿Sí? ¿Qué pasa si él transfiere el inmueble? Cuando Pedro transfiere el inmueble, recibe una suma de dinero. En consecuencia, lo que ha habido es el cambio o sustitución de un bien que garantiza
las obligaciones de Pedro, porque él antes tenía un inmueble y ahora tiene una suma de dinero, que es el mismo equivalente al valor del inmueble. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si yo cuando le digo a Pedro, oye, están desapareciendo tus bienes? ¿Con qué me vas a pagar en caso de que incumplas? Y Pedro me dice, mira, yo te estoy pagando y estoy al día en el crédito. Y al estar al día en el crédito, tú no tienes por qué exigirme que yo tenga bienes para garantizar tus acreencias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en ese caso yo puedo utilizar la pretensión pauliana o tengo que esperar que el crédito esté en morosidad y se venza, ¿no? Por ejemplo, puede que yo tenga una letra de cambio que vence de acá a mayo, de acá a julio, o puedo tener una letra que ha vencido el 15 de abril. ¿En qué casos procede la pretensión pauliana? ¿Solo en créditos vencidos o también procede en créditos que están por vencerse, que están dentro del plazo? ¿Procede contra créditos que están al día o solo proceden contra créditos que tienen ya cierto grado de morosidad? O sea, donde ya se han incumplido los plazos o las prestaciones de los plazos establecidos. La respuesta es que proceden ambos. ¿Sí? Yo puedo gatillar la posibilidad de iniciar una pretensión pauliana, aunque el crédito no esté vencido y aunque el crédito no esté en morosidad. ¿Por qué? Porque la pretensión pauliana busca de alguna manera proteger al acreedor por la disminución del patrimonio. No se toma en cuenta si el crédito está al día o el crédito no está vencido. Es ese peligro en la demora que podría generarse para que el acreedor proteja su crédito, lo que viabiliza la posibilidad de que el acreedor pueda iniciar la pretensión pauliana, ¿no? Bueno, aquí la carga de la prueba, creo que ya hemos hablado algo de ello, ¿no? ¿A quién le corresponde acreditar el crédito? Al acreedor, eso es obvio, ¿no? Si basta que yo acredite la existencia del crédito vencido, por vencerse al día o moroso, hay que tener un crédito. Y a los demandados deben probar que no se está produciendo un perjuicio o que se tiene bienes libres, ¿no? Esto puede ocurrir a veces al contestar la demanda, la parte demandada puede decir, no se está generando ningún perjuicio, no hay elementos daños, porque si bien se ha reducido el patrimonio del acreedor, del deudor, este no es suficiente como para que no garantice las deudas o no garantice las acreencias. ¿Sí? Porque es posible, tenía 10 casas, pues dispuso de 5, de 4, de 3, pero todavía quedan otros bienes. Y es por eso que a veces en las contestaciones de demanda, el deudor contesta la demanda y dice, es cierto, se disminuyó mi patrimonio, pero no se pone en riesgo el crédito del acreedor porque estos bienes, y señalará, pues, normalmente se señalan bienes que no están inscritos, por ahí salen los bienes que no están inscritos, y que no son factibles de identificar rápidamente por ese secretismo que hay al no haberse inscritos, y probablemente estén sustentados en documentos privados, no en documentos públicos, con fechas, sin fecha cierta, habrá que ver. Entonces, por ahí sale el demandado y dice, un momentito, yo tengo bienes que acreditan que el patrimonio no se ha disminuido de tal forma que ponga en peligro el crédito del acreedor, sino que estos bienes pueden garantizar. Si el juez define y determina que no hay disminución patrimonial que haya puesto en peligro el crédito, el cobro del crédito del acreedor, va a declarar infundada la pretensión. Entonces es importante esto, que si ustedes defienden, por ejemplo,
al deudor o al tercero adquirente que logre probar. Por un lado, el tercer adquirente debería probar que no sabía de la existencia del crédito, que ignoraba totalmente. Él ha comprado, y tal como dice la doctrina, si el demandante elige la pauliana es porque está aceptando que el negocio jurídico es válido, ¿sí? Que no tiene ningún defecto de estructura. Y en consecuencia, que él lo compró de buena fe. Es un tercero adquirente de buena fe, ¿sí? Y el deudor lo que tiene que probar es que tiene otro conjunto de bienes que pueden garantizar el cobro del crédito. Por ahí puede ir la prueba en el proceso de pretensión pauliana, ¿no? Bueno, estas son las vías procedimentales, creo que no vale la pena ahondar mucho sobre esto. ¿Qué medidas cautelares se pueden utilizar en la pauliana? He señalado que lo más adecuado en este caso debería ser solicitar una anotación de demanda para evitar que el bien siga circulando, y si sigue circulando, que no haya terceros de buena fe. ¿Estamos? Porque a veces ocurre eso, ¿no? A veces ocurre eso, el bien se transfiere y si la demanda no está anotada, es probable que se haga la pretensión pauliana, pero ya el bien está protegido, está guarecido porque hay un tercero de buena fe. Y los efectos de la sentencia no van a llegar al tercero, ¿no? Entonces, se recomienda que se solicite apenas se inicie el proceso de pretensión pauliana una medida de anotación de demanda. Medida de anotación de demanda. Veamos ahora las similitudes y diferencias que tiene con la simulación absoluta en este caso. Fíjense, la simulación como pretensión en el proceso civil, si tiene éxito, cuando se declara fundada, el juez debería declarar inválido el negocio por nulidad, ¿no es cierto? ¿Qué declara el juez en una sentencia de simulación? Dice nulo el acto jurídico. Sentencia declarativa, ¿recuerdan? Nulo el acto jurídico. En consecuencia, el acto jurídico nunca existió. ¿Qué pasa con el bien que se transfirió? Retorna al patrimonio del deudor. ¿Vamos? Retorna al patrimonio del deudor. Y con efecto retroactivo, además a la fecha de la celebración, porque el negocio jurídico, al tener defectos de estructura, tiene efectos en su formación. ¿Estamos? Y en consecuencia no es viable sino los efectos hacia atrás, retroactivos, ¿no? Eso no pasa con una sentencia de la pauliana. En la sentencia pauliana no se declara la invalidez o nulidad del acto jurídico celebrado. Se declara solo la ineficacia, y así lo dice el 195 y siguientes del Código Civil. Por eso es que la pretensión pauliana busca la ineficacia del negocio, en el sentido siguiente, que el negocio jurídico celebrado entre el deudor y el acreedor no le van a ser oponibles, no van a producir ningún tipo de efecto frente al acreedor. Y en consecuencia el acreedor queda en libertad de afectar ese bien, con medida cautelar o con medida de ejecución. ¿Estamos? En relación al perjuicio, obviamente que ambos generan perjuicio al acreedor, la disposición de bien por simulación o por transferencia válida, digamos, con todos los elementos de validez, le van a generar siempre un perjuicio al acreedor, ¿no? Pero en la pauliana es donde debe acreditarse el famoso eventus dami, es decir, el daño que se produce al acreedor a la disposición del bien.
En la pretensión pauliana lo que hay que acreditar no es el evento damning, sino la existencia de un negocio jurídico disfrazado, simulado, aparente. Las partes quieren celebrar un acto que en realidad no quieren, con el propósito de, ¿qué cosa? De perjudicar al acreedor. ¿Sí? En la simulación hay un perjuicio a un tercero, en este caso el perjuicio al acreedor. En la pauliana también hay un perjuicio al tercero, en este caso también al acreedor. En la pauliana se habla de actos reales, ¿no es cierto? La venta es real, la transferencia se hace. Digamos, si fuera una compra-venta, se traslada el dominio al comprador. El comprador le paga el precio. El comprador asume la posesión del bien. El comprador vive en el bien. ¿Sí? En cambio, en la simulación, la nulidad por simulación, hay un acto meramente aparente. Ese acto no existe en la realidad, solo esa apariencia que aparece en los documentos. Las partes declaran una voluntad destinada a generar un acto aparente. ¿Estamos? Y entonces, si es un acto aparente, en la realidad no existe. Pero en los papeles sí, en el registro también. Esa apariencia se genera para perjudicar a alguien, para evitar que el patrimonio sea tocado por alguien, en este caso por el acreedor, ¿cierto? Por eso decíamos que la pauliana busca la ineficacia, porque el acto jurídico es válido, es real, y en el otro busca la nulidad porque se trata de un acto simulado, un acto aparente, un acto donde no hay declaración de voluntad destinada a generar ese cambio de realidad que se produce cuando hay una compra-venta, ¿no? La transferencia del derecho de propiedad y la recepción del precio del dinero. En la legitimidad también hay algunas diferencias, porque quien puede demandar en la pauliana es el acreedor, pero en la simulación puede ser el acreedor y cualquier otro sujeto que tenga interés legítimo y moral, dice por ahí el código, ¿no? Puede ser un deudor, puede ser un heredero, puede ser el cónyuge, puede ser el hijo, puede ser algún sujeto que tenga un interés concreto y específico, o por ejemplo, tener la condición de heredero sin estar declarado, o por ejemplo, tener la condición de concubino sin estar declarado. Por ahí hay una expectativa de hacerlo, y eso podría llevarme a generar una legitimidad extraordinaria y especial que me pueda llevar a postular una pretensión, por ejemplo, de nulidad. La nulidad también, por simulación, la puede postular el Ministerio Público, cosa que no ocurre con la pauliana, ¿no? Los alcances de la cosa juzgada. Ya dijimos eso también. En el proceso de pretensión pauliana, la cosa juzgada se restringe al acreedor. Así el deudor tenga 50 acreedores, esa sentencia solo lo va a favorecer al acreedor que demandó. No hay un beneficio para cualquier otro acreedor, solo para el que demandó. ¿Estamos? En cambio, cuando se obtiene una sentencia de nulidad de acto jurídico, los efectos de la sentencia son erga omnes. Es decir, que se producen para todos. Para el demandante, para el demandado y para cualquier otro. ¿Estamos? El negocio jurídico es inválido, es nulo, no produce ningún tipo de efectos. ¿Estamos? La cosa juzgada es erga omnes, es decir, el nulo para el demandante, para el demandado, para el juez y para cualquier otro. No sirve como acto. ¿Estamos? Y los plazos de prescripción ustedes ya saben. En el caso de la nulidad jurídica es 10 años, y en el caso de la pretensión pauliana, son 4. ¿Sí? Entonces, por ahí más o menos va el tema, ¿no?
A veces se pone de manifiesto el tema de la defensa del derecho de crédito. Pero ¿qué tipo de créditos pueden ser? A ver, pueden ser créditos laborales, pueden ser créditos alimentarios, o pueden ser créditos meramente obligacionales. En la jurisprudencia ya se ha señalado que la pretensión pauliana puede proteger cualquier tipo de crédito. Y en la práctica muchas veces se ve que el sujeto legitimado, cuando pretende una pretensión pauliana y busca afectar el bien porque ha sido dispuesto por su deudor, en este caso su deudor alimentario, la pretensión pauliana es el mecanismo idóneo y adecuado para proteger el derecho alimentario, porque el derecho alimentario es también un derecho de crédito, es también una creencia, y está sustentada fundamentalmente en la existencia de devengados, ¿no es cierto? Los devengados se van liquidando, van acaeciendo en el tiempo de acuerdo al incumplimiento del demandado, del obligado alimentario. El alimentista no percibe los alimentos y en consecuencia hay que hacer una liquidación. Esa liquidación, en suma determinada, termina siendo el crédito alimentario. ¿Estamos? ¿Qué hacen los deudores alimentarios normalmente para evitar que el crédito alimentario pueda perjudicar sus bienes? Disminuyen también su patrimonio, desaparecen en el patrimonio. En estos casos hay que ver qué se hace, ¿no? Por eso les decía que el ojo del abogado para elegir entre una pauliana y una simulación debe ser un ojo de águila, para no equivocarse, porque a veces se elige la pauliana cuando debió elegirse la simulación, o al revés, se elige la simulación cuando debió elegirse la pauliana. Y muchas veces las demandas a veces caen en improcedencia por falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, porque se postula la pauliana y se habla de invalidez en los hechos. Se dice que es simulado, que quien compró el bien es un pariente del demandado, que quien compró el bien no tiene capacidad económica, que quien compró el bien no ocupa el inmueble. Entonces, se eligió la pauliana, pero se está graficando en el contexto de los hechos una pretensión que tiene que ver más con la simulación que con la pauliana. A veces no hay un control adecuado del juez y así se tramitan los procesos, y así llegan a la sala, y así llegan a la Corte Suprema, y a veces las decisiones se enfocan más en la justicia del caso en particular, ¿no? Lo que se conoce en casación, ¿no es cierto? Como la justicia del caso en concreto, en vez de establecer la técnica adecuada para saber en qué caso procede la pauliana y en qué caso procede la simulación. A veces está probadísimo que es un acto simulado, pero como se demandó pretensión pauliana y el resultado es el correcto, se convalida cualquier tipo de situación anómala o irregular. Se debió resolver como improcedente por falta de conexión entre los hechos y el petitorio, porque el petitorio decía pauliana y los hechos dicen simulación. Sin embargo, como el resultado es el adecuado, porque se está perjudicando el crédito del alimentista, porque está probado que la disposición de bienes es para perjudicarlo, se pasa por alto esta cuestión técnica que diferencia tanto la nulidad por simulación como la pauliana. ¿Sí? Pero en fin, por ahí vamos caminando con la jurisprudencia. A ver, abrimos el debate o las preguntas. Si hubieran algunas preguntas, por favor, a nuestros participantes o a nuestra coordinadora, ¿verdad? Sí, doctor, vamos a dar por inaugurado,
por instalado la sesión de preguntas. Vamos a invitar a los participantes a formular sus interrogantes a través del chat de Zoom o activando su micrófono. Sí, doctor, quisiera formular una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Doctor, suponiendo que A le vende a B, ese acto posteriormente de A B es declarado ineficaz. No obstante que ha sido declarado ineficaz, B le vende a C, pero se ve que ese acto, como dice usted, no cuenta con el beneficio de la buena fe. Ese cuestionamiento a la buena fe puede hacerse dentro del mismo procedimiento de ineficacia o tendría que intentarse un nuevo proceso para pedirse, como se llama, la mala fe de C. Fíjense, a veces cuando ya empezó el proceso de ineficacia, el señor B lo transfiere a C. Y si la demanda ya está notificada, ya no se pueden ampliar las pretensiones. ¿Se entiende? Y entonces hay que hacer un nuevo proceso paralelo que luego se podría acumular. Pero si yo quisiera cuestionar la mala fe de la adquisición del señor C, tendría que postular la pretensión también de ineficacia en el proceso judicial que estoy llevando con el señor B. No puedo hacer un análisis de la mala fe de quien adquirió el bien en el proceso con el señor B si es que el señor C no está incorporado como parte demandada en el proceso judicial con el señor B. Si yo ya tengo las dos transferencias, puedo acumular. Pido la El problema es, doctor, que en la práctica sucede lo siguiente. Pongamos el caso que se solicita la ineficacia del acto jurídico celebrado entre A y B. Sale la sentencia declarándose, como se llama, la ineficacia de ese acto. Pero ya luego la sentencia B le vende a C. Posteriormente C le vende a D. Y ese es el problema ahí. Suponiendo que el interesado no haya hecho valer una medida cautelar y pretenda hacer la medida cautelar ya en ejecución de sentencia, prácticamente se quedaría en nada, porque pretender solicitar la declaración de nulidad de la mala fe de C y luego la demanda esta, que ese es el problema. En ese caso, ¿cómo se podría hacer en ese caso, doctor? Un poco complicado porque, por eso les decía, si ustedes inician una problema, lo primero, digamos, cuando uno abre el botiquín, lo primero que debe encontrar ahí es la anotación de demanda. La anotación de demanda te va a ayudar a protegerte contra cualquier tercero que pueda llegar a la buena fe. Y esto es lo que pasa acá. Si es que no hay anotada la demanda, el señor C y el señor D pueden alegar buena fe en la adquisición porque no sabían nada del tema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como ya el proceso contra el señor B ha concluido, yo no puedo en ese mismo proceso alegar la buena o la mala fe del señor C o D. Tendría que iniciar un nuevo proceso. Y tumbarme esos otros dos negocios, dependiendo de lo que quiera hacer, si es simulación o es pauliana, habrá que ver también, ¿no? Pero, si es que la demanda no está anotada, el señor C y D van a gozar, por lo menos en apariencia, hasta que se demuestre lo contrario, que tenían la buena fe en la adquisición, con lo cual su derecho estaría protegido. Entonces ahí es donde viene el inconveniente, ¿no? Por eso que les decía al comienzo que la primera herramienta que se debe utilizar cuando se postula no solo esa pretensión, la de nulidad de acto jurídico, la de otorgamiento de escritura pública, la de prescripción adquisitiva, cualquiera de ellas, la herramienta fundamental que me ayuda a llegar hasta el final con cualquier discusión contra el demandado o contra el tercero es la anotación de demanda. Si no se hace, estamos complicados. Hay que pelear en procesos futuros con estos otros temas. Lo mismo ocurre con la simulación. Lo mismo ocurre con cualquier causal de nulidad. Porque atacamos la venta contra uno y luego este se lo vende a otro. Tenemos que abrir otro proceso y así sucesivamente.
hasta que logremos anotar la demanda y a cualquiera que se le transfiera no hay problema, porque ya no es tercero de buena fe, que es el caballito de defensa que tienen estos demandados. Muchas gracias, doctor. Gracias por su pregunta, doctor Chipana. Invitamos a los demás participantes a formular sus preguntas. Bueno, doctor, creo que ya no va a haber más preguntas por parte de los participantes. Vamos a dar por terminada la sesión. El jueves nos veremos en nuestra última sesión. Así es, nos vemos el jueves con el tema de actos propios. Los esperamos. Ya, listo, gracias. Cuídense. Chao. Buenas noches. Buenas noches con todos.